Otra de las formas farmacéuticas líquidas son los elixires. ¿Pero qué son los elixires? Los elixires van a ser preparados líquidos hidroalcohólicos y que al mismo tiempo son edulcorados. Es decir, son fórmulas líquidas edulcoradas, pero que a diferencia de los jarabes, ellos son hidroalcohólicos. ¿Cuándo son empleados los elixires? Los elixires se eligen precisamente como forma farmacéutica debido a que el principio activo no es totalmente soluble en agua y por lo tanto se requiere una determinada cantidad de alcohol. Comparado con los jarabes, los elixires presentan concentraciones de azúcar que no son superiores al 40%. Tienen menos viscosidad y la concentración alcohólica varía, depende si es dirigido a niños, que va a estar entre el 6 y el 10%, y depende si va a estar dirigido a adultos, que suele estar sobre lo que es el 15 y el 20%. Ahora, dentro de las formulaciones para los elixires, encontramos que el principal vehículo está conformado por una mezcla hidroalcohólica, es decir, una mezcla de alcohol y agua, y donde evidentemente se va a disolver principalmente los edulcorantes y al mismo tiempo se va a incorporar el fármaco. Con esto se contienen los elixires, se elabora un elixir. Pero al igual que otras formulaciones farmacéuticas, pues también ellos van a constituir un caldo de cultivo y por lo tanto muchas veces las concentraciones alcohólicas no son suficientes, tampoco las concentraciones ni la viscosidad son suficientes para producir un efecto preservo y por lo tanto se requiere de la incorporación de fórmula o de sustancias preservo que permitan hasta cierto punto garantizar la estabilidad microbiológica de estas formulaciones. También se requieren de estabilizantes y también se requieren de aromatizantes y colorantes, como habíamos comentado en casos anteriores, donde los aromatizantes principalmente o saborizantes, también lo que hacen es edulcorar, o digo, más bien lo que hacen es enmascarar algunos sabores, y en el caso de los colorantes, lo que hacen es garantizar la identidad de determinada formulación. ¿Cómo vamos a elaborar un elixir? En primer lugar, tenemos la fase acuosa y tenemos la fase etanólica. La fase acuosa se hacen en dos fases. Quiero decirle que esta formulación se divide principalmente en dos fases. Ya habíamos comentado que los elixires lo escogemos precisamente porque el fármaco no es soluble en agua. Y nosotros tenemos que garantizar que el fármaco se pueda solubilizar en un medio orgánico, y particularmente ese medio orgánico es el agua, pero sin embargo no lo podemos disolver completamente en agua. Por tal motivo, en la fase etanólica vamos a disolver lo que es el fármaco. En la fase acuosa vamos a disolver algunos principios, o sea, algunas materias primas, como los edulcorantes, los estabilizantes, los saborizantes, y que ellos a su vez van hasta cierto punto garantizar la estabilidad, como lo habíamos comentado, de la formulación de los elixires, y evidentemente vamos a disolver cada materia prima de acuerdo al medio en el cual sea mucho más viable. En el caso de los preservos, como habíamos comentado, se va a preservar de acuerdo a si es infantil o no es infantil, porque las concentraciones alcohólicas pueden contribuir hasta cierto punto en garantizar esta condición. Cuando es para adultos, las concentraciones de alcohol es suficiente para no necesariamente utilizar un preservo. Pero si es infantil, sí. Y el colorante, pues ya lo habíamos comentado. Y esto es importante, como mostramos aquí en pantalla, a la hora de mezclar, siempre la fase acuosa va sobre la fase alcohólica. Y de esta manera hacemos que la concentración alcohólica se vaya perdiendo poco a poco. ¿Ok? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos al revés? Añadiríamos la fase alcohólica en la fase acuosa.
¿Qué pasaría si lo haríamos de esa manera? Si lo haríamos de esa manera, como vemos en pantalla, pues vamos a provocar lo que es la precipitación del principio activo, que como habíamos comentado, ya habíamos dicho que no es soluble en agua. Y por lo tanto, de esta manera, se pierde bruscamente la concentración alcohólica y se pierde bruscamente la solubilidad del principio activo en el medio. Por ese motivo es que se hace la mezcla como comentamos. Ahora, en el caso de la farmacia magistral, podemos partir ya de la elaboración que tenemos precisamente de un jarabe simple y que esto lo podemos hasta cierto punto, pues como el jarabe simple, producir lo que es la disolución hidroalcohólica, o podemos tener el extracto natural, que muchos de estos extractos naturales ya son extractos alcohólicos y que al mismo tiempo sirve para disolver o que contienen ya el fármaco en sí mismo. Pero cuando no contiene el fármaco en sí mismo, partimos del jarabe simple donde hacemos la disolución hidroalcohólica y le incorporamos el fármaco y el saborizante y precisamente con esto concluimos la elaboración de un elixir. Bueno, aquí ya por último tenemos algunos ejemplos de algunos elixir, como es el caso de el elixir de hierro. Tenemos el caso de algunos elixires muy antiguos empleados donde se utilizaba el mannitol como edulcorante. Tenemos el caso de la oxitocina. Existen otros elixires como es el caso de el elixir de Prenova Vital. Son diversas las formulaciones empleadas para el tratamiento de algunas dolencias que forman parte de lo que es estos tipos de formulaciones líquidas. Ahora, ¿cuáles son los aspectos farmacocinéticos a tener en cuenta? En primer lugar, en el caso del etanol, el etanol tiene la característica que produce a nivel hepático lo que se conoce como inducción hepática. ¿Qué quiere decir inducción hepática? Es decir, que aumenta la capacidad, en este caso, en pacientes sanos, aumenta la capacidad metabolizante del hígado. Y como consecuencia, hasta cierto punto, cuando se asocia con determinados u otros fármacos que son metabolizados a este nivel, puede provocar lo que se conoce principalmente, ¿sí?, como la disminución de la biodisponibilidad del fármaco. Es decir, reduce lo que es la biodisponibilidad del fármaco y hasta cierto punto puede afectar en un tratamiento terapéutico concomitante. Por otro lado, también hay que tener en cuenta algunos estados patológicos de algunos pacientes, porque muchas veces no podemos suministrar un elixir a pacientes con determinada afección gastrointestinal, dado que puede provocar o puede incrementar el daño gastrointestinal. Y esto hay que también tenerlo en cuenta. Bueno, hasta aquí es la presentación que vamos a hacer precisamente con los elixires. Mi nombre es Irán Cabrera y los invito a continuar con nosotros. Muchas gracias.